El capítulo 5, hermanos, es tan precioso que le quiero animar que lo pueda leer en casa con paciencia. Es mi capítulo favorito de esta carta, segunda a los Corintios. De verdad, mis hermanos, que hay tantas cosas tan grandes que enseña este capítulo. Es un capítulo muy rico. No todas las minas tienen mucho oro, pero hay unas minas que tienen muchísimo oro y muchísimas piedras preciosas. Y el capítulo 5, le quiero encargar que lo lea. Segunda a los Corintios 5, tiene mucho que enseñarnos. Pero vamos a orar, hermanos, para pedir al Señor que bendiga la enseñanza en esta mañana. Y le quiero animar que usted le pida al Señor que le ayude a entender su Biblia, le ayude a entender la palabra de Dios. A veces no la entendemos y no sé ustedes como yo, pero a veces uno lee la Biblia y la cierra y se queda igual. Pero la palabra de Dios es útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y la ley de Dios es perfecta, que nos convierte. Por eso yo le quiero animar que ore y le diga: Señor, transforma mi vida a través de tu palabra. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder tener este tiempo de enseñanza. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Tienen buen ánimo? ¿Buen ánimo? Sí. Amén, vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos esta predicación. Te ruego que tu palabra nos hable a nuestra vida. Tú sabes cada persona aquí sentada cómo viene, cómo está su corazón, cómo está su mente, su vida. Y te quiero rogar, Padre, que tu palabra hable a nuestra vida, que me llenes de tu Santo Espíritu para poder predicar breve, claro, contundentemente, pero que sobre todo cada persona aquí sepa que no es el hombre que está aquí parado el que nos habla solamente, sino que tu Espíritu Santo nos hable al corazón y que sepamos que Dios nos está hablando en nuestra vida. Señor, este es uno de los versículos más tremendos, más claros y más definitivos que quieres que entendamos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque al menos yo necesito practicar este versículo más. Bendice cada persona aquí y ayúdame a ser de bendición. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunas personas en ciertos casos han buscado o deseado tener un cambio de identidad. A veces la vida se pone en tal peligro que se recomienda un cambio de identidad. En México, en el 2012, hermanos, se promulgó una nueva ley que permitía el cambio de identidad de testigos protegidos. Cuando una persona está metida en algún tipo de problema con el narcotráfico o declaran en contra de alguien muy poderoso, tiene su vida en riesgo, ¿verdad? Y entonces el presidente en ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, promulgó la Ley Federal de Protección de Personas que ahora ya permite que a jueces, a policías, a víctimas, a testigos se les permite cambiar su identidad. Y a lo mejor a algunos de ustedes les gustaría cambiarse el nombre, ¿verdad? O cambiarse la edad, ¿verdad? O cambiarse la identidad. Bueno, es posible hacerse en México. También, hermanos, algunas personas no están contentas con su identidad y aquí en México ahorita hay un auge tremendo por el cambio de género y mucha gente quiere cambiar su identidad porque no está contenta como Dios le creó. Dios le creó como hombre y no está contenta, no está satisfecha como Dios le creó, o como mujer y quiere ser hombre. Entonces mucha gente no está satisfecha con su identidad, como Dios la creó. Y entonces, hermanos, mucha gente no se acepta, no está satisfecha, y pues no acepta la voluntad de Dios.
se ve al espejo y no acepta lo que es, y entonces quieren cambiarse de género. Y está haciendo ahorita en el Estado de México, en el Distrito Federal, en varios estados. Es algo triste que gente pues tanto quiere cambiarse de identidad, pero el gobierno dice, bueno, si tanto quieres, pues si te llamas Juan y quieres ser Juanita, pues es tu asunto, y se cambia. O algún hombre quiere cambiar de identidad, o al revés, una mujer es Carla y quiere ser Carlos, adelante. Y es triste porque honestamente una persona por cambiarse de identidad no va a ser feliz, porque ya sea ahora sí hombre, cuando es mujer, no va a ser una persona satisfecha realmente. La única persona que puede darnos un cambio de identidad, que pueda hacernos estar satisfechos, es el Señor Jesucristo. Solo Cristo puede cambiar una vida para bien realmente. Entonces una persona que no está contenta con su identidad, que se cambie de sexo, que se cambie de nombre, que se cambie de cara, que se cambie de cuerpo, y no va a tener una vida cambiada, feliz, con gozo, porque el gozo proviene de Cristo. Solo Cristo puede cambiar una vida. Y la palabra de Dios enseña que Cristo realmente es el único que puede cambiarnos en nuestra vida. Nos puede dar una vida diferente, nos puede dar una vida eterna y nos puede dar un cambio de vida. De hecho, la palabra de Dios muestra que Cristo quiere darnos vida eterna. Por eso vino a morir en la cruz, para darnos vida eterna. Pero no solamente Cristo vino a darnos vida eterna y darnos un lugarcito en el cielo, sino también Cristo quiere darnos un cambio de identidad, una mejor identidad. Ahora, como miembros de la iglesia, necesitamos comprender que es nuestra responsabilidad tener una nueva identidad en Cristo. Es interesante cómo mucha gente allá afuera se queja de que la gente que va a la iglesia, dicen, ¿cómo es posible que va a la iglesia y sea ladrón, deba dinero y no quiera pagar? ¿Cómo es posible que esa persona vaya a la iglesia y se dice cristiano y ande haciendo sus cosas y es inmoral? ¿Cómo es posible? Y la gente allá afuera espera de ti y de mí que vivamos una nueva identidad, una nueva vida, ¿no es así? Y la gente lo espera, y con razón justa, porque Cristo quiere cambiar nuestras vidas. Realmente, una de las responsabilidades que Dios nos da a nosotros, los que venimos a la iglesia, es que podamos tener una nueva identidad. Pero no nos va a dejar solos. Cristo quiere darnos una nueva identidad. Pero ¿cómo es que a veces usted y yo podemos venir a la iglesia, conocer de Dios, decir que creemos en Dios, y la verdad muchas veces nuestra identidad no cambia ni mejora? Vamos a hablar de eso en esta mañana. Cristo quiere que seamos miembros con una identidad nueva en Cristo. Veamos en 2 Corintios 5:17, un texto que quiero que podamos estudiar en esta mañana, y si usted no lo conoce, subráyelo, y si no lo sabe de memoria, memorícelo el día de hoy domingo. Algunos, si lo saben de memoria, les invito a decirlo de memoria. Si usted no lo conoce, léalo fuerte conmigo. ¿Cómo dice 2 Corintios 5:17? Lo lee conmigo, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vea cómo este texto dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene una nueva identidad. Por eso yo decía, es triste que una persona vaya a la iglesia y pase meses, años, sin que haya cambios en su vida. Hay un problema con eso. Porque Cristo quiere darnos un cambio de identidad, un cambio de vida. Creo que hay un pequeño silbidito ahí, ¿verdad? En esta. Ok, ahorita lo arreglan. Pero quiero que veamos, hermanos, cómo debemos de darnos cuenta que Cristo quiere no solamente darnos vida eterna, sino darnos una vida nueva en Él. Y que reconozcamos que a veces nos hace falta ser esa nueva criatura, y que hay áreas que nos cuesta trabajo cambiar. ¿Sabe que el corazón de Dios no es solamente que usted venga y se presente a la iglesia para adorarle? ¡Qué bendición que usted está aquí! Pero el deseo de Dios va más profundo,
que solamente usted venga aquí a la iglesia y se presente. El corazón de Dios es que en todas las áreas de nuestra vida le permitamos que Él nos cambie. Pero a veces hay áreas que nos cuesta trabajo cambiar. Por ejemplo, alguien dijo, nuestra relación con Cristo debería modificar todos los aspectos de nuestra vida. Pero yo me he dado cuenta que hay veces que no le dejamos cambiar algún área de nuestra vida. Hay veces que conocemos de Dios, creemos en Dios y nuestro temperamento no es el que Dios quiere. Algunos creemos en Dios, pero somos enojones, somos desesperados. Hablo de mí. Algunos son flojos, son vengativos, son depresivos y cuesta trabajo cambiar esto. Hermano, hermana y amigo que nos visitan esta mañana, si tú tienes problemas con tu temperamento, ya somos dos. Pero Cristo quiere que cambies tu temperamento. A veces es nuestra manera de tratar a nuestra pareja, a nuestros hijos. Hay falta de amor, falta de palabras de ánimo, falta de plática, de convivencia. Y a veces es realmente algo que sucede mucho. Venimos a la iglesia, pero allá tenemos problemas en nuestro matrimonio, problemas con nuestros hijos problemas con nosotros, con los papás, y hay problemas, y en esa área Dios quiere tocar nuestra familia, pero a veces no lo dejamos entrar. A veces las personas van a la iglesia, pero tienen un problema de vicios o de adicciones. Son adictos al cigarro, a la droga, al alcohol, a la pornografía, a los videojuegos, y vienen a la iglesia, pero no han permitido que Cristo cambie, les dé una nueva vida, una nueva identidad. No le voy a pedir que levante la mano o que lo confiese ante los hombres, pero Dios sí sabe si tú batallas con algo que traes en tu vida secreta, que traes algo que no puedes cambiar y que te sientes, si tú has recibido a Cristo realmente y tienes algo en tu vida de vicios o adicciones, tú te sientes culpable, tú te sientes indigno, tú te sientes miserable, tú te sientes dudoso de tu salvación y sientes vergüenza dentro de ti. Ahora, la cosa es que el Señor no diseñó la vida cristiana para que tú te sientas así toda la vida. ¿Sí ven? Pero ¿por qué nos sentimos así? Porque no permitimos que Cristo cambie algunas áreas de nuestra vida. ¿Usted recuerda esta novela literaria de La Bella y la Bestia? Algunas mujeres dicen, sí, eso está en mi casa, pastor. No. Mi hija dice, ella ve la historia romántica y dice, yo soy bella, papá, y tú eres la bestia. Y no sé si me debo de sentir halagado o ofendido, ¿verdad? Pero usted recuerda el libro, o hasta ya ve que hay muchas películas que han intentado poner en escena esta novela. Pero usted recuerda cómo esta doncella bella, cuando entra a la mansión de este príncipe que ha sido maldito, usted recuerda la historia, ¿verdad? La bestia le dice que puede entrar a todo lugar en la mansión, excepto un cuarto. Un cuarto que está lleno de cosas tiradas, polvoso, sucio, rasguños en las paredes y en los muebles. Y ahí está la flor, la rosa que representa su maldición. ¿Sí se acuerdan de eso? Algunos lo ven como que, no, yo ya no veo la tele, pastor. Y la historia cuenta que Bestia le dice a Bella, tienes acceso a todas las partes de la mansión excepto a esa habitación. Y apenas entra Bella, ¿se acuerdan ustedes? Entra Bella a la habitación y el otro se pone como bestia, literalmente, y ruge y le dice, fuera de aquí, y la corre y todo. Hermanos, y yo me he dado cuenta que como cristianos hacemos eso al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo quiere entrar a nuestra vida para que nos dé salvación, para que nos dé el perdón de nuestros pecados. Y varios de nosotros ya lo hemos hecho. Pero ¿sabe después qué hacemos? Nosotros le decimos, Señor,
quiero que entres a mi vida y me salves. Pero después de un rato le decimos, Señor, pero no quiero que entres ahí. No quiero que entres a esa recámara, no quiero que entres a esa habitación, porque hay áreas en mi vida que no quiero que tú entres, Señor, porque yo te amo y tú me has salvado y eres mi Salvador, pero Señor, yo no te doy permiso de entrar a esa recámara, a esa área de mi vida. Y cuando un cristiano hace eso, tal vez ha recibido a Cristo, pero pasan meses, años, décadas, sin que cambien cosas de su vida. Yo conozco gente que ha ido décadas, conoce de Dios y cree en el Señor, y su vida no tiene cambios. ¿Por qué? ¿Porque Cristo no tiene poder? No. Porque le decimos, Señor, entra en mi corazón y sálvame, pero no entres a estas habitaciones. No entres a mi carácter, soy enojón y quiero ser enojón y no me importa herir a la gente y soy desesperado y soy flojo y soy vengativo, soy depresivo y no le doy permiso al Señor de entrar. Tenemos problemas en nuestra vida, en nuestro pasado, tenemos adicción o tienen adicciones, tenemos vicios, problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y no le damos permiso al Señor Jesucristo de entrar allí. Ahora, usted dice, es que no es posible que alguien vaya a la iglesia y que no pueda cambiar en su carácter. Sí es posible. Porque Dios es un caballero. Y la Biblia dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y muchas veces nosotros dejamos al Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón sin entrar a ciertas áreas de nuestra vida. Tal vez estoy hablando a usted y se está empezando a incomodar. Y yo no conozco su vida, pero tal vez se está empezando a incomodar porque le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo que usted recibió a Cristo como su Salvador, pero usted tiene candados en 2, 3 áreas de su vida y dice, no quiero cambiar, me da vergüenza, yo no quiero esto, yo no voy a aparentar como si nada pasara y no le voy a dar permiso al Señor. Y hermanos, usted no se da cuenta que el Señor no solo quiere entrar a esa habitación, a esa área de tu vida, quiere mejorarla, cambiarla y darte una nueva identidad. ¿Sí ven? Hermanos, cuando usted y yo llegamos a donde estamos viviendo ahorita, ya sea que esté rentando como yo o en su casa propia, cuando llegamos, no nada más llegamos y ya ahí nos quedamos a vivir allí. Regularmente todos hacemos cambios en ese hogar, ¿sí o no? Tal vez es un tiradero y empezamos a adornarlo y a acomodarlo y a barrerlo. Tal vez usted compró un terrenito y empieza a levantar algunas paredes y a poner piso y a tenerlo limpio y a poner ventanas y empezar a tener un lugar donde poder vivir cómodamente, ¿sí o no? Entonces, usted y yo lo hacemos. Queremos vivir cómodos en donde estamos viviendo, ¿no? Nadie quiere vivir en un chiquero. Nadie quiere vivir donde está todo sucio. Tratamos de levantar un poco, ¿no? ¿Por qué pensamos que si hemos recibido a Cristo y Él entra a mi corazón, por qué pensamos que Él va a querer quedarse viviendo en un chiquero en nuestro corazón? ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Cuando Cristo entra en nuestro corazón, Él empieza a hacer cambios y Él quiere entrar, pero no va a haber cambios si tú no le das permiso. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Por eso hay creyentes que pasan décadas sin cambiar ciertas cosas. Por eso hay creyentes y pasan décadas y siguen con el cigarrito, no se lo pueden quitar. Por eso hay creyentes que siguen con algún vicio, con alguna adicción y no pueden cambiárselo. Por eso hay creyentes que tienen problemas con su carácter y no lo pueden cambiar. Y no es que Dios no pueda cambiarlo. Es que nunca le han dicho, Señor, reconozco que mi carácter no me ayuda. Te dejo entrar, Jesús, a esa área de mi vida. Cámbiala, Señor. Por eso la gente se sorprende de que gente va a la iglesia y hace cosas tremendas. Porque a veces los cristianos, los creyentes, no dejamos que el Señor entre a cierta área de nuestra vida. ¿Ve? ¿Será posible que habrá algún área en la que estás teniendo problemas, en la que estás teniendo batallas,
que nunca le has dicho: Señor, te quiero dejar entrar a esta área y te pido que me ayudes a cambiar mi vida. Porque Él quiere cambiar esas áreas, pero a veces no lo dejamos. Ahora, hay otra cosa más. A veces nuestra vida no cambia porque hay ciertos obstáculos que impiden que Dios nos dé una nueva identidad. Queremos cambiar muchas veces, pero no podemos. Y nos sentimos avergonzados y tristes. ¿Por qué? Bueno, hay varios impedimentos para que cambie nuestra vida. Por ejemplo, tenemos una negación a cambiar. Platicaba con mi esposa y mi esposa me decía de una persona que varias veces le dijo: yo nunca voy a cambiar, yo siempre voy a ser igual. Y sabe que cuando usted se cierra a que Dios le cambie, se va a quedar atorado en su vida con sus mismos problemas, con su mismo carácter, con sus mismas adicciones, con sus mismos pecados, con sus mismas costumbres, porque yo nunca voy a cambiar. Tu matrimonio va a quedar igual, tu vida va a quedar igual, tu familia va a quedar igual, tus hijos van a quedar igual, tus traumas y tus amarguras y las cosas que traes cargando van a quedar igual, porque no dejamos entrar al Señor. Nunca voy a cambiar, siempre voy a ser igual. ¿Será que alguno nos pasa? Yo nunca voy a cambiar. Hay otro obstáculo para que cambie el Señor Jesucristo en nuestra vida, y es que nuestro pasado familiar pesa mucho. A veces nuestro pasado familiar, la influencia de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, hermanas, amigos de la infancia, nos hacen ser como somos. La manera de ser en casa determina mucho cómo somos hoy, ¿sabía usted? Hay un libro que se llama Deseo ser puro, y lo leí hace algunos años, y ese libro lo escribe un hombre que dice que él deseaba ser puro, pero se dio cuenta que había cosas en él, había adicción a pornografía en el caso de él, pero él se da cuenta que era porque traía cosas arrastrando desde su niñez, ¿ve? Y yo me puse a pensar, y la Biblia habla de que hay pecados que son generacionales. Es decir, hay pecados que usted los tiene no porque usted sea una mala persona, sino porque sus papás se los pasaron, y sus abuelos se los pasaron, hasta sus bisabuelos, todos. Y hay pecados que tenemos encarnados en nuestra vida debido a que nuestros papás o tíos o abuelos los practicaban. Primos. Son pecados que pasan de generación en generación. Puede ser un vicio. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo cuando una persona es alcohólica es muy posible que su papá sea alcohólico y su abuelo haya sido alcohólico también? Ha habido gente que batalla con las groserías. Pero ¿cómo no? Si a los 5 años estaba empezando a decir la grosería, y los papás como son bien léperos y cómo son en la casa. Ja, 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 y todo el mundo le aplaude porque dijo la grosería a los 5 años, como si fuera una cosa fabulosa. Entonces el niño piensa que ser grosero es fabuloso, porque sus tíos y sus papás y sus hermanitos le aplauden, ¿no? Y entonces aquel es lépero por naturaleza, y luego viene a Cristo y le cuesta trabajo dejar de decir groserías. Por supuesto. Si desde los 5 le aplaudían para que diga groserías. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? El divorcio es uno de los pecados que también pasan de generación en generación. Se divorcia una pareja, pero seguramente los papás se divorciaron, los abuelos se divorciaron, los bisabuelos se divorciaron. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Cuando hay inmoralidad, la inmoralidad pasa de generación en generación en generación. Alguien una vez dijo dijo, yo me di cuenta, yo me embaracé de señorita, mi mamá se embarazó de señorita, mi abuela se embarazó de señorita. Es un pecado que va de generación en generación en generación. Los vicios, la violencia en casa,
Los niños sufren porque ven al papá agresivo que cachetea a la mamá y dice, nunca voy a tocar a mi esposa, pero se casa y también cachetea a su esposa. Y los hijos de ese hijo dicen, yo sufrí mucho y luego se casa y también golpea a su esposa. Si no tenemos cuidado, a pesar de conocer a Dios y de creer en el Señor, podemos seguir practicando esos pecados encarnados, hermanos. Y a veces ni nos damos cuenta. ¿Sabe dónde conocí yo el alcohol? En casa. Yo vivía ahí en la calle Atenor Salas, ahí en Narvarte. Y mi papá, ahí era una casa grandota de dos pisos, pero muy grande. Y ahí vivía mi papá y nuestra familia. Vivía mi abuela, vivía mi tío y su familia. Vivía mi otro tío y su familia. Hay 3 familias metidas. Okay. Era una casa muy grande, juntos pero no revueltos. Cada uno tenía sus habitaciones y todo. Pero obviamente pues se compartía la sala, se compartía el refri, se compartían muchas cosas. Y yo ahí conocí el alcohol. Mi papá no tiene alcohol, mi papá no toma, pero mis tíos sí. Y yo encontré una botella de alcohol y ahí fue donde empecé a tomar. Ahí probé el alcohol. No allá en el bar, lo conocí en casa. La primera vez que me emborraché fue cuando en la casa de una tía, cada 8 días tenían pachanga, del baile, de las cumbias, del alcohol, y yo aprendí, yo viví en eso, desde niño. Estaba en las fiestas, me dormía del cansancio en el medio del ruidero de las fiestas. Por eso estoy así, hermanos. Y como un tío le gustaba hacer piñas coladas. A mí no me interesaba el alcohol, pero se veía rica la piña, ¿eh? Se veía rica así la lechita de coco. Y entonces ahí empecé a probar yo el alcohol. En familia. Muchos de los pecados que tenemos no los cambiamos y Cristo no los cambia porque no nos damos cuenta de nuestro pasado familiar. Hay pecados que los tenemos encarnados desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, desde nuestros bisabuelos. Y no le estoy comentando esto para que usted juzgue a sus padres o sus abuelos. No. Le estoy diciendo para que se dé cuenta. Porque si no se da cuenta y hay pecado en su vida que se lo heredaron sus padres, no genéticamente, simplemente se lo pasaron. Pero si tú no te das cuenta y tú no haces nada, adivina qué va a pasar con esos pecados. Adivine. Van a pasar a nuestros hijos. ¿Y nuestros hijos? A nuestros nietos. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Yo me acuerdo hace unos años, Pastor David Cortés predicó de el rumbo de las generaciones y predicó ese mensaje acerca del pecado generacional. Y yo recuerdo como si fuera ayer. Mis papás y mi hermano y yo estábamos de rodillas ahí al frente en una silla, me acuerdo, ahí en la quebrada, orando y llorando. Y mi mamá decía: Señor, tenemos pecados generacionales, pero ayúdanos a romper con esa maldición. Y hermanos, debe haber un momento en la vida de un cristiano donde se dé cuenta del pecado que heredó de sus padres y de sus abuelos y de sus bisabuelos y diga: esto pasó en mi familia, pero no está bien, y ayúdame, Señor, a ser el eslabón que rompa la maldición para que yo y mis hijos podamos seguirte y que nos cambies y que no haya ese pecado, hermanos. Por eso a veces hay cristianos que tienen pecado que no cambian, porque hay pecados generacionales, hermanos. ¿Te enseñó algo tus primos, tus tíos, tus papás, tus abuelos? Y hay que tener mucho cuidado con nuestros pecados para que no los heredemos a nuestros hijos. Si no tenemos cuidado, a pesar de conocer a Dios y creer en Él, podemos seguir practicando esos pecados encarnados. Mis abuelos se separaron, mis papás se divorciaron, y es muy probable que yo pueda divorciarme si yo no le ruego al Señor que me ayude a evitar que se siga
el pecado de generación en generación. ¿Sí ve de qué estoy hablando, hermanos? Así como lo guapo se hereda. ¿Sí o no, hermanos? ¿Amén? Nada más los guapos pueden contestar, hermanos. Los que heredaron guapura, ¿qué le hacemos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Amén, hermanos? Unos cuantos sinceros, ¿verdad? Así como la guapura se hereda también el pecado. No genéticamente, se aprende y lo pasamos a nuestros hijos. También no podemos ser una nueva criatura por nuestra costumbre. Es posible recibir a Cristo, pero cuando usted recibe a Cristo en su adultez, ya estamos acostumbrados a una manera de vivir y es duro cambiar. Jeremías 13:23, escuche cómo dice la palabra de Dios: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y lo que está diciendo este pasaje, no lo busque, pero ya está ahí en la pantalla. Pero este pasaje está diciendo que así como el leopardo tiene las manchas y no se las puede quitar, así como una persona está habituada a hacer el mal, es bien difícil quitarse el pecado, quitarse costumbres. Es que y hay cosas con lo que batallamos. En mi familia somos muy secos, y entonces yo soy seco. Algunos ni siquiera creen que yo tengo emociones, pero las tengo, hermanos. Pero eso cuesta trabajo, que yo sea cariñoso con mi esposa y con mis hijas. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? La costumbre. Pídele al Señor que te ayude con esos hábitos que no le agradan al Señor, que traes desde que antes que conocieras a Cristo. Pastor Víctor Castillo decía que una persona que recibe a Cristo en su adultez batalla con muchas cosas que trae de su pasado, que le duelen, que le desaniman, que le atan, que tiene que vivir con ellas. Y si usted ha recibido a Cristo en su adultez, yo sé que va a haber muchas cosas que trae arrastrando. No se desanime. Simplemente pídale al Señor: ayúdame a ir cambiando las cosas para vivir como a ti te agrada, aunque esté habituado a hacer el mal. ¿Sí ve lo que le estoy diciendo? Pero hay una de las razones, de todas estas son difíciles, pero quizás hay una más grande que todas. ¿Sabe por qué no cambiamos a veces en nuestra vida? ¿Por qué Cristo no nos puede dar una nueva identidad, una nueva vida? Por nuestra falta de conversión. El texto que leímos, 2 Corintios 5:17, dice claramente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo podemos ser una nueva criatura según el texto? Estar en Cristo. La clave es estar en Cristo. Y a veces no podemos cambiar y tener una mejor vida en el Señor debido a que nos falta convertirnos y estar en Cristo. A veces alguien puede decir: pastor, desde niño voy a la iglesia, pero siento que no ha cambiado mucho. Tal vez necesita recibir a Cristo realmente. Pastor, llevo años en la iglesia, sé muchos versículos de memoria, pero siento que no he cambiado mucho. Tal vez necesitas recibir a Cristo genuina y honestamente. Pastor, me gusta venir a la iglesia, pero no veo que cambie mucho mi vida. Ten mucho cuidado. Si tú vienes a la iglesia constantemente y no cambia tu vida, ten mucho cuidado. Es peligroso. Tal vez ni siquiera eres salvo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Anhelamos que Dios nos dé una nueva vida. Anhelamos una nueva identidad y que Dios nos cambie, pero Dios no puede hacerlo sin que hayamos recibido a Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí ven? Y yo veo en este texto algunas verdades que quiero que veamos ahorita. Y la primera está ahí a la mano. La manera de adquirir una nueva identidad es a través de Cristo. A lo mejor usted dice: es que el alcohol, yo sé que tomo y cada vez que tomo tengo problemas con mi esposa y con el trabajo y me corren y quiero quitármelo, pero no puedo. Vaya a AA, vaya donde quiera, intérnese, desintoxíquese, pero nadie puede cambiarlo como Cristo puede cambiar a alguien. Cristo puede cambiar y transformar vidas. ¿Cuánta gente conozco que tomaba y ya no toma porque Cristo le cambió? ¿Cuánta gente conozco que se drogaba pero ya no se droga porque Cristo la cambió? ¿Cuánta gente que tiene un tremendo carácter y que Cristo la cambió? ¿Cuántas personas he visto tenían un matrimonio a punto de romperse y Cristo cambió su matrimonio? ¿Cuántas veces he visto a jóvenes con adicciones, con problemas y vinieron a Cristo y están en Cristo y Cristo les cambió? Cristo puede cambiar una vida.
Cristo puede cambiar una familia. Cristo puede cambiar tu corazón. Hay muchas personas que han dicho, pastor, yo tenía mucho rencor contra una persona, pero Cristo me ha hecho perdonarle y me ha dado libertad. ¡Qué bendición! Cristo quiere cambiar tu vida. Pero si no estás en Cristo, estás solito, papi. Estás solita. Y puedes forzarte lo que mandes o gustes. Hagas tus, ¿cómo le llaman lo que van a hacer en la iglesia católica? Tus mandas o tus, no hay otra palabra, tus juramentos, ¿verdad? Voy a jurar. ¿Cómo cierra el juramento? Con unas chelas, ¿verdad? Así son. No hay un cambio permanente. La religión puede reformar, la educación puede enseñar, pero solo Cristo puede transformar una vida. ¿Ve? Cristo quiere darnos una nueva identidad, mis hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, la palabra clave es estar en Cristo. Y quien genuinamente reciba a Cristo es una nueva criatura, una nueva persona. Como una oruga fea y peluda, ponzoñosa, que se arrastra y de repente entra en el capullo. Y en el capullo ocurre una transformación. Y cuando sale, aunque es el mismo animal, sale completamente como una nueva criatura. Una mariposa que ya no se arrastra, sino que vuela y que tiene victoria. Y así es la vida cuando uno recibe a Cristo. Cuando uno entra en el capullo, en Cristo, por más oruga fea, por más pecados, por más cosas horribles que hayan pasado en tu vida, tú eres una nueva criatura en Cristo. ¿Eh? Y Cristo quiere cambiarte. Y Cristo va a querer darte una nueva vida, nuevas habilidades, nuevos afectos por Dios. Antes tal vez no te importaba Dios, pero ahora que recibes a Cristo, te enamoras de Cristo, tienes nuevos apetitos por las cosas espirituales. Y antes podrías decir, yo a mí no me importaba la Biblia, ni nunca la leí, ni nunca la entendí, o la leí pero no la entendí, pero ahora que estoy en Cristo la entiendo y Dios me habla a mi corazón. ¿Sí ve lo que se dice? Un cambio de apetitos por las cosas espirituales. Te da nuevas ideas el Señor, te da nuevas maneras de ver las cosas. Ahora ya ve las cosas diferente. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. También Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Para que se lo cuente a los mesiánicos que andan ahí queriendo, tú te tienes que circuncidar y alabar en hebreo y no puedes comer comida de puerco porque es inmundo y seguir la ley. Bueno, para esos que creen en esas cosas, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Ve? Es importante que entendamos que la clave está en Cristo. Y tal vez usted no ha cambiado porque no está en Cristo realmente. ¿Cuánta gente se da cuenta ella misma? Me acuerdo, Pastor Kim una vez contaba, que algunos lo conocen, él contaba que él presuntamente recibió a Cristo, pero seguía fumando, y fumaba y todo. Y llegó un momento en que él dijo, no soy salvo porque no cambia mi vida. Y recibió a Cristo, otra vez. Y le dijo, Señor, quítame el cigarro. Y desde que él le pidió al Señor Jesucristo y ya recibió a Cristo genuinamente, él decía que desde ese momento oler el cigarro le daba asco y tomar ya no le agradaba. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Tal vez tú no puedes cambiar porque no estás en Cristo. ¿Eh? Hablo a jóvenes que han estado en la iglesia por años. A lo mejor tú no eres salva, a lo mejor tú no eres salvo. Por eso tu vida es igual de mundana que todos. ¿Ve lo que estoy diciendo? En Cristo somos una nueva criatura. Ahora nuestro texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego dice otra cosa, las cosas viejas pasaron. ¿Sabes qué es lo que todo cristiano, ya que reciba a Cristo, debe decidir? Que las cosas de su vida pasada deben de quedarse atrás. Vaya a Romanos 6:11, lo va a ver en la pantalla, Romanos 6:11, pero quiero que note este versículo que me ha retado mucho en estas semanas, en estas últimas 2 semanas. Vayamos a Romanos 6:11 y habla de que las cosas viejas deben de pasar, por eso el cristiano debe de ir cambiando, porque trae cosas en su pasado que ya no deberían de estar. Cristo
cuando recibimos al Señor Jesucristo, somos una nueva criatura, pero no nos quitó la naturaleza del pecado. No nos quitó el apetito de pecar, no nos quitó la tendencia a pecar. Y por eso en Romanos 6:11, Pablo dice, si tú ya recibiste a Cristo, tienes que hacer algo. Vean el versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos, ¿qué, hermanos? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el texto dice muertos al pecado. Por eso es que un cristiano puede, a veces la gente se sorprende, ¿cómo es posible si él iba a la iglesia y de repente ya salió adúltero? Aquel hombre es cristiano, pero su carácter es terrible. Aquella persona es cristiana, pero tiene un montón de cosas ahí que sigue practicando. Y se sorprende la gente, ¿no? Bueno, se sorprende porque ellos esperan que nosotros cambiemos en Cristo. Pero realmente a mí no me sorprende, porque todo cristiano podría cometer un error, un pecado terrible. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió asesinato y adulterio, tú y yo tenemos la capacidad de cometer cualquier cosa terrible si no nos cuidamos. Por eso un cristiano debe de considerarse muerto al pecado. Obviamente es un proceso, pero es un proceso que debe de ser visible, que tú renuncies al pecado. Yo he visto como muchos reciben a Cristo y empiezan a renunciar a pecado, muertos al pecado. Yo recuerdo al pastor que me ganó para Cristo, Alejandro Moreno. Él es músico y recuerdo haber escuchado cómo él le gustaban mucho los Beatles. Y luego que él recibió a Cristo, agarró sus CDs y los quemó. Recuerdo a mi pastor Timoteo Choi cómo él recibió a Cristo. Llegando a su casa, él tenía de estas botellitas de alcohol, de estas como muestra, o ¿cómo se llama? Sí, muestras, no sé cómo se llaman, pero él agarró esas y las tiró y dijo, yo ya soy cristiano, ya recibí a Cristo, yo no puedo tener esas cosas en mi casa. Y la televisión hasta la regaló porque dijo, no es pecado la televisión, pero él decía, pues esto ya no es para mí. Y hermanos, recuerdo aquella señorita que decía, de hecho tiene una biografía, un libro que tiene mi esposa en su casa, y ella dijo, yo aprendí que no debería de ser inmodesta en la manera de vestir, y entonces yo agarré mis pantalones y los quemé, porque yo quería vestirme modestamente para el Señor. Y se da cuenta como un cristiano debe de considerarse muerto al pecado, y cuando una persona recibe a Cristo, después de recibir a Cristo, debe de tomar la decisión de estar muerto al pecado, y que las cosas que hacía antes, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y entonces uno debe de hacer una quemazón de cosas, renunciar a cosas, vender cosas, deshacerse de cosas que son pecado, considerados muertos al pecado. Quien ya está en Cristo Jesús debe de decidir ser un asesino del pecado personal. Escuche Colosenses 3:3, lo van a ver en la pantalla, pero sígame con el oído. Dice así, Colosenses 3:3 dice que hay que ser asesinos de nuestro pecado personal. Dice así, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ve el versículo 5. Haced morir. ¿Cómo lo traduce usted eso al mexicano? Mata, asesina, mortifica. Haced morir pues, ¿qué? Lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, fíjese ese versículo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo quiere que si una persona quiere una identidad nueva, necesita estar en Cristo, recibir a Cristo. Pero número 2, renunciar y asesinar el pecado que traemos en manos.
Esto es una labor constante, hermanos. No solamente se hace en el momento que recibes a Cristo, se debe de hacer constante. Y a lo mejor ahorita, mientras yo estoy hablando y predicando, el Espíritu Santo del Señor está apuntando con su dedo filoso sobre un área que tú sabes que no le has entregado al Señor, algún pecado que no le has permitido que Él cambie, y Él quiere cambiarlo, pero tú necesitas dejarle entrar a esa área y decir: Señor, yo me considero muerto al pecado, y este pecado que traigo en manos, yo ya quiero deshacerme de él. Ayúdame, Señor, a vivir como una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Pero si no tomamos la decisión de crucificar algún pecado o matar un pecado, usted va a llevar 20 años, 30 años, 40 años y va a vivir igualito. No comprendo cómo 40 años puede pasarse uno, 30 años. Yo llevo 28 años en las cosas de Dios y no comprendo cómo algunas cosas todavía no las puedo cambiar. Habrá algunos que tengan 30, 40 años y no han cambiado cosas que deberían cambiar desde hace años. Por eso, uno necesita decidir dejar las cosas de antes de Cristo, dejarlas atrás. Tal vez tiene que ser una fogata, tal vez tiene que renunciar, tirar cosas a la basura. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Muertos al pecado, considerados muertos al pecado. Y con la ayuda del Señor decirle: Señor, te invito a entrar a esta área de mi vida. Cámbiame. Pero también hay una decisión más. La nueva identidad implica ser una nueva criatura con nuevas obras. Nuestro texto base dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cristo quiere cambiarnos. Es un proceso que dura toda nuestra vida, pero uno debe de estar dispuesto a cambiar. Por eso, hermanos, yo no comprendo que hay cristianos que vienen y se sientan en esta iglesia, y así como se sientan, se quedan viendo al predicador como si fuera un muñeco de cartón, y así todo el tiempo. Pasa y viene la invitación y se quedan ahí, ni cierran los ojos a veces, y no cambia su vida para nada. ¿Sabe por qué no cambia su vida para nada? Porque no permite que Cristo cambie cosas, que le dé nuevas cosas. Y sabe, usted puede tener 100,000 años en el cristianismo, y aún así, si usted es sensible a la palabra de Dios, a leerla o a escuchar la predicación, usted va a estar de rodillas ante el Señor diciéndole: Señor, tú me mostraste un nuevo cambio que tengo que hacer en mi vida. ¿Sí ve? Yo no comprendo si usted pasa meses sin que tome una decisión para cambiar. No lo comprendo. Usted está estancada, muy estancado, si tiene meses que no ha tomado una decisión para que Cristo cambie su vida. Amén. Nada más lo voy a decir yo, porque nadie lo va a decir. ¿Ve? Si usted no ha decidido cambiar algo recientemente, usted está estancado. Y necesita venir a Cristo y decirle: Señor, yo ya recibí a Cristo, ¿qué estoy haciendo? Yo soy una nueva criatura y no estoy cambiando. He aquí, todas son hechas nuevas. Ayúdame, Señor, cámbiame. Yo recientemente estoy orando: Señor, ayúdame a ser un nuevo esposo, ayúdame a ser un nuevo papá para mis hijas, porque no soy lo que debería de ser, hermano, no soy usted. Tenemos que cambiar y decirle: Señor, ayúdame a ser un nuevo creyente, ayúdame a ser un nuevo trabajador, ayúdame a ser un nuevo estudiante, ayúdame a ser un nuevo esposo, una nueva esposa, un nuevo papá, una nueva mamá, porque no soy lo que debería de ser. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Cristo quiere que nos consideremos muertos al pecado, pero también vivos para Dios. Romanos 6:11 dice eso, ¿verdad? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios. Mire, no solo somos salvos para que vivamos nuestra vida propia y cumplir nuestros sueños. Muchos cristianos, tristemente, reciben a Cristo como su Salvador. Y ahora, ¿para qué viven? Para cumplir mis sueños. Quiero poner esto, quiero hacer esto, pastor. Tengo muchos sueños. Estás mal, entonces. ¿Sabías que Cristo no te salvó para que vivas tu propia vida?
Cristo te salvó para que estés vivo para Dios. Amén. Dios te rescató del pecado, te salvó, y a mí también, no para que vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos para Dios, dice el texto, vivos para Dios. Hermanos, Dios no te bendice a ti para que disfrutes solamente de las bendiciones, te bendice para que uses las bendiciones para Dios. Dios no quiere bendecir nada más tu negocio para ti, más bien tu negocio debe ser para Dios. Dios no bendice a tu familia para que tengan una familia bonita nada más. Dios te bendice para que tu familia sea entregada para Dios. Dios nos da salud no para que digamos, a mí no me dio COVID o me dio y sobreviví. No, sino que Dios te dio salud para que sirvamos a Dios. Dios no te salvó para que vivas para ti mismo, sino estamos vivos para Dios. A veces pensamos erróneamente, mis hermanos, que los únicos que deben entregarle su vida al Señor son los misioneros o los pastores o las mujeres que entran al colegio, los que de verdad se tienen que entregar. Y está mal. Todo cristiano, toda persona que ha recibido a Cristo necesita decirle, Señor, ya no vivo para mí, ahora quiero vivir para ti. El texto dice claramente, Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ya no vivas para ti, vive para tu Señor. Cristo nos salvó para vivir una nueva vida entregada a Cristo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, yo le quiero animar que hoy tome la decisión de entregar toda su vida al Señor. Pero no soy pastor, no pasa nada. Vive para Dios. Mucha gente dice, no, es que yo oro por mi trabajo para que Dios bendiga mi trabajo. ¿Por qué no lo piensas al revés? Que tú trabajes para que tu trabajo sea para Dios. Muchos oran porque Dios bendiga su universidad o su escuela. Pero ¿por qué no piensas que Dios es para tu universidad? Pero ¿por qué no piensas que tu universidad sea para Dios? ¿Sí ven lo que estoy diciendo? A veces el cristiano se enseñorea de su propia vida cuando fuimos comprados por precio. Yo le quiero animar que en esta mañana, si nunca se lo ha dicho, pero ya recibió a Cristo, se doble sus rodillas ante el Señor que le salvó y le diga, Señor, yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser misionero, yo no me voy a meter al colegio de tiempo completo, pero mi vida es tuya y quiero estar vivo para ti. ¿Ve? A lo mejor necesitas una nueva vida. Cristo te la puede dar, pero hay que rendirnos a Él. ¿Ve? ¿Se fija que para que nosotros podamos tener una nueva identidad, una nueva vida, necesitamos 3 decisiones? La decisión de recibir a Cristo sinceramente, si no lo hemos recibido claramente. Usted siente que nunca ha habido cambios desde que recibió a Cristo supuestamente. Reciba a Cristo de verdad. Solo en Cristo somos una nueva criatura. Segunda decisión, muertos al pecado. Usted tiene que quemar algo, usted tiene que vender algo, tirarlo a la basura, borrar una aplicación de su celular. Hágalo. Muertos al pecado. Usted tiene que entregarse al Señor y entregarle su vida completa a Él, entregarle su negocio, su universidad, su escuela, su trabajo, sus hijos, su matrimonio, entregarlo a Dios, vivos para Dios. Esa va a ser la única manera de que Cristo cambie nuestra vida. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? Cristo quiere darnos una nueva vida y puede darnos una nueva vida si se lo permitimos. ¿Sí ve? Y yo le quiero invitar, mis hermanos, a que permitamos que Cristo cambie nuestra vida. Hable con el Señor. Dígale, Señor, necesito una nueva identidad en mi vida. Ayúdame, Señor. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Y quiero invitarle a tomar una de estas 3 decisiones. Yo no le puedo forzar. Yo intenté predicar lo mejor que podía y ser lo más claro que puedo, pero solo Cristo y usted necesitan hacer cuentas, negocios,
y vamos a tomar este tiempo para tomar decisiones. Mientras la música toca suavemente, vamos a cerrar los ojos. Señor, bendice esta invitación. Seguramente hay algunos que necesitan recibir a Cristo. Ayúdalos a darse cuenta de su necesidad de que Cristo les salve y les haga una nueva criatura. Quizás habrá alguno que, sin que yo lo sepa, hay pecado generacional o hay algunas cosas a las que están acostumbrados, pecados encarnados. Tal vez hay cosas que no han cambiado y que, Señor, tú quieres que renuncien a ellas, muertos al pecado. Las cosas viejas pasaron. Ayúdanos a no vivir como vivíamos antes sin Cristo. Ayúdanos, Señor, porque es una lucha para mí y para todos. Y también ayuda a muchos cristianos en esta mañana doblar sus rodillas y decir por primera vez: Señor, ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para Dios, vivos para Dios. Espíritu Santo, toca corazones en esta mañana. Solo tú conoces los corazones. Quizás habrá algún hermano o alguna hermana que tu Hijo Jesucristo ya vive en su corazón, pero no te han dejado entrar a cierta área, a cierta habitación. Escucha sus oraciones. Entra, transforma nuestras vidas. Y con ojos cerrados, quiero preguntar: ¿quién habrá aquí que diga: pastor, yo quiero estar en Cristo, yo quiero recibir a Cristo? Y no solamente le hablo a los invitados, le hablo tal vez a algún joven que ha venido por siempre a la iglesia, pero la verdad tú sientes que no ha cambiado tu vida. Tal vez necesitas tú recibir realmente a Cristo. Y no me sorprendería que algún joven que ya viene a la iglesia desde hace años quisiera realmente, sinceramente, confirmar su salvación y recibir a Cristo de verdad. ¿Habría alguien así que con mucho valor diga: pastor, yo he querido cambiar pero no puedo, pero yo me doy cuenta ahora que necesito recibir a Cristo? Yo le invito a recibir a Cristo y le quiero pedir que me lo haga saber levantando su mano. Sea valiente: yo quiero recibir a Cristo. ¿Puedo ver su mano? Veo su mano, veo tu mano. Hay un varón y una señorita, hay otro joven. Hermanos que ganan almas, si pueden tomar alguno. Una señorita quiere recibir a Cristo. Una dama que pueda tomar a la señorita. Hermana, ¿puede tomarla, hermana? Un joven que dice: yo quiero recibir a Cristo. Levanta tu mano nuevamente, no te dé pena, arréglalo con el Señor. ¿Alguien más? Necesito un varón que pueda aconsejar para salvación. Bien. Alguien te va a tomar y te va a ayudar a que realmente confirmes tu salvación. No tengas miedo, haz negocios con el Señor. Toma un tiempo para platicar y orar al Señor. Segunda decisión: habrá alguien que diga: pastor, yo quiero renunciar a un pecado, muertos al pecado. Reconozco que he recibido a Cristo como mi Salvador, pero yo quiero renunciar a algo que me estorba, que no he cambiado. ¿Puede levantar su mano? No lo voy a cuestionar, solamente quiero saber su decisión. ¿Puedo ver su mano? Veo varias manos. Amén, amén, amén. Puede bajar su mano. Dígale: Señor, hace tiempo que no he cambiado y tú me mostraste hoy algo que tengo que cambiar. Cámbiame, Señor. ¿Alguien más? Estoy invitando a Cristo a un área de mi vida. Yo ya había recibido a Cristo, pero estoy invitando a Cristo a entrar a un área de mi vida bien difícil. Quiero que la cambie. ¿Puedo ver su mano? Veo su mano, veo su mano. Habrá alguien que diga: veo tu mano allá atrás. Alguien que tome la decisión: yo quiero entregar mi vida al Señor. Nunca lo he hecho. Quiero entregar mi vida al Señor. ¿Puedo ver su mano?
Yo quiero estar vivo para Dios. Quiero entregarle mi vida al Señor Jesús. No estoy diciendo que usted vaya a ser pastor o misionera. Estoy diciendo que usted le entregue su vida al Señor. ¿Habría alguien así que quiera hacerlo en esta mañana? Pastor, yo tomo esa decisión. Veo tu mano, hermano. ¿Alguien más? Veo su mano, hermano. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón. ¿Alguien más? ¿Por qué no oramos de rodillas un minuto? Y le decimos, Señor, tú me hablaste a mi corazón. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a hacer cambios en mi vida. Ayúdame, Señor. ¿Por qué no ora en su corazón de rodillas? Dígale, Señor, me hablaste a mi corazón, ayúdame a cambiar. Hace tiempo que no me has mostrado cosas que debo de cambiar y no me había dado cuenta que tú quieres que cambie algunas cosas. Cámbiame, Señor. ¿Por qué no ora? Si le permite su salud, su vestimenta, puede arrodillarse, arrodíllese. Si no le permite su salud, tome su asiento entonces y ore un minutito. Y de la manera que Dios le habló a su corazón, toma decisiones. Oremos de rodillas, hermanos. Señor, queremos rogarte que nos cambies. No queremos permanecer igual, Señor. Pero yo entiendo bien a los hermanos porque hay cosas que yo no he podido cambiar. Y te pido que me ayudes, Señor Jesús, a cambiar esas cosas. Y ayuda a mis hermanos que han tenido la suficiente honestidad para reconocer algún pecado o alguna cosa que tú quieres que cambiemos. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Tu palabra dice que si estamos en Cristo somos una nueva criatura. Oh, Señor, pero a veces no vemos los cambios y lo hablo por mí, Señor. Perdóname por no cambiar en algunas áreas. Perdónanos, Señor, por no cambiar en algunas áreas. Cámbianos. Transfórmanos, Señor. Y te ruego, Padre, que nuestra iglesia esté llena de miembros con una nueva identidad. Que podamos ser diferentes. Que ya no haya cristianos que tomen, que fuman, que ven cosas que no son correctas en la computadora, que escuchan música del mundo. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro temperamento, a cambiar como esposos, a ser realmente más amorosos, comprensivos y andar con ellas sabiamente. Ayuda a las damas a ser la esposa, obediente, sujeta a su marido. Ayuda, Señor, a los hijos a honrar a sus padres y no ser hijos rebeldes. Ayúdame, Señor, a mí y a mis hermanos a que hagamos cambios en nuestra vida, porque, Señor, honestamente nos estancamos. Cámbianos, Señor. Y tú conoces cada hermano, cada hermana que está tomando decisión, conoces nuestras rodillas, conoces nuestra oración. Y te ruego, Señor, que nos ayudes, te necesitamos. Y también, Padre, tú has tocado el corazón de 3 personas y te agradezco tanto, Señor, porque estas 3 personas les has mostrado que no son salvas y que necesitan genuinamente recibir a Cristo como su Salvador. Padre, que puedan ellos
saldar este asunto, resolver este asunto con una sincera fe, con un sincero arrepentimiento, y que puedan invitar a Cristo a su corazón y que tú entres y los hagas una nueva criatura. Señor, ayúdanos. Bendice cada decisión tomada, Señor. Yo sé que algunos tal vez a lo mejor no acostumbran a arrodillarse, tal vez les da pena o tal vez no tienen la costumbre de hacerlo, pero en su corazón están orando. Ayúdalos, Señor, en las decisiones que cada uno de nosotros hemos tomado. Ayúdanos. Cristo, cámbianos. Haznos esa nueva criatura que necesitamos ser. Y gracias por esta enseñanza que tocaste, con la que tocaste mi corazón y varios corazones. Te rogamos todo esto en Cristo Jesús.